Hay muchas cosas que creo vale la pena hablar sobre Boku no Hero Academia, al punto que no solamente podría haber hecho mi video sobre Midoriya mucho más largo si no hubiera hablado solamente de las cosas clave, sino que eso ni siquiera habría tocado el 5% de lo que tengo que decir sobre esta historia. Pero como estos guiones tengo que grabarlos, mejor me paso a otro tema que no ha visto nadie más tocar a profundidad y para el cual me ayuda haber hablado ya del protagonista de la serie. Me refiero a Ochako Uraraka. Una vez más, creo que un buen lugar para iniciar con todo esto es pensando en el papel del personaje en la historia. Ochako es establecida desde la primera aparición que tiene al inicio de la historia como el interés romántico de nuestro protagonista de la forma más obvia e imaginable. Se envuelve su primera amistad en UA, le desea buena suerte, Deku claramente cree que es bonita y por encima de todo, ella es su fuente de inspiración para actuar en el examen de admisión. Al igual que hice con Izuku, creo que vale la pena preguntarnos por qué es que Ochako específicamente tiene este rol en la historia a partir de sus temas. A la gente que le gusta hablar de parejas de series como estas, las apoya porque les gusta la dinámica que tienen, se ven a sí mismos en algún personaje, así que los emparejan con algún otro que les atraiga, o simplemente porque les parece entretenido. Esas y muchas otras razones son totalmente válidas, pero esto no es una discusión entre fanáticos, sino una historia, y cosas como los vínculos que tienen los personajes en una buena historia, y Boku no Hero es una muy buena historia, no se hacen solamente porque sí. Dichas relaciones fortalecen el drama interno de los personajes, al igual que reflejan los temas que se busca representar. Y en este caso, esto se hace a partir de que Ochako nos otorga una perspectiva distinta, pero paralela a la de Deku. No solo en cuanto a que nos habla del impacto de la ideología en la gente, sino que el problema que tiene que superar Uraraka es una versión distinta del mismo problema que tiene Izuku, con este siendo que ambos no se valoran de una manera que sea sana, debido a las circunstancias de su nacimiento. La diferencia principal entre el problema que Deku atraviesa y el de Ochako es que Deku es alguien quien el mundo activamente le ha estado diciendo que es inferior por cómo se compara con respecto a la ideología principal de la sociedad, mientras que Ochako encaja con lo que es considerado normal en el mundo. Sin embargo, ella indirectamente recibe un mensaje similar debido a la situación económica de su familia. Ha tenido que afrontar problemas que no está acostumbrada a ver representados en la cultura, lo cual la deja sin una figura que le pueda dar esperanza en lidiar con su situación. Debido a que su familia vive en la pobreza, los padres de Uraraka no pueden evitar estar estresados y cansados todo el tiempo, por lo cual no le pueden brindar la atención que quisieran. Para los infantes, los padres o cuidadores son personas infalibles y capaces de todo, por lo cual, ante la necesidad de afecto que ella tenía, en lugar de reconocer la difícil situación en la que su familia se encontraba, racionalizó que los problemas económicos eran más importantes para ellos que ella misma. Esto a pesar de que claramente sus padres en realidad se esfuerzan tanto en trabajar justamente porque quieren darle la mejor vida posible. Al crecer, Ochako claramente reconoce las causas de por qué su infancia fue de esa forma, pero al igual que pasó con Izuku, esa idea que fue implantada en su infancia no desapareció. Uraraka siempre quiso poder ayudar a su familia, al punto que al inicio de la historia ella ignora su verdadero deseo de ser un héroe por la habilidad que tienen para hacer que los demás sonrían. Justo ahí está el problema. ¿Por qué la misma Uraraka comienza a darse cuenta de que lo que más desea es salvar a otros y hacerlos sonreír hasta la mitad de la serie? O sea, si bien sí está encarrerada para ser una heroína, su enfoque al inicio de la serie está definido por lo que ella considera necesario para sus padres, en lugar de lo que ella realmente desea para sí misma. Esto destaca uno de los aspectos positivos de los ejemplos que se vuelven la base de la ideología, o más bien de la importancia de las representaciones diversas en la sociedad que sirven de ejemplos a qué aspirar, específicamente en la importancia de que en estas figuras se vean reflejados los conflictos de la población. Ochako realmente no tiene una figura como All Might con la cual se identifique personalmente. Si ella tuviera una figura de ese tipo que la ayudara a reconocer su propio deseo, o alguna que la ayudara a navegar la difícil situación en la que nació, entonces quizás no habría crecido sintiendo que sus necesidades personales valen menos que los problemas de otros. Si bien los padres de Ochako la incentivan a seguir su sueño y escoger ser una heroína, el hecho de que en la mente de Uraraka las necesidades de sus padres tienen prioridad
La actitud con la que entra Yue es una muy distinta a la de sus compañeros, y a mi parecer tiene dimensiones de las que la gran mayoría de los fans de la historia no se dan cuenta, pues no son mencionadas abiertamente y requieren leer entre líneas. Cuando se revelan los trajes de los héroes de la clase por primera vez, Ochako menciona que ella no ordenó nada en particular que definiese el estilo de su traje, pero ahora le da vergüenza tener uno tan ajustado. Y para serles completamente sinceros, no le creo nada. No respecto a que sienta vergüenza, sino el hecho de que no haya pedido un traje así, porque, si no le gustaba, entonces ¿por qué no pidió que lo cambiaran? Me imagino que con el tiempo se acostumbró a su traje, pero como se habrán dado cuenta si vieron mi video anterior, Horikoshi no hace las cosas solo porque sí. Por eso, me parece que aquí hay algo más. Si bien habiendo visto la serie completa, sabemos que la razón más personal por la cual Ochako busca ser una heroína en realidad no es cuán rentable es esta profesión, esa posibilidad de ganar dinero sí define su postura en los inicios de la serie, y seguramente nunca deja de ser un factor, por lo cual tiene sentido que también pensara en estrategias con las que los héroes se ganan un dinero extra siendo figuras públicas. Agreguemos que cuando se nos revela esta motivación, el personaje que más representa este lado de ser un héroe profesional es Mount Lady, quien además de ser una buena heroína, se aprovecha de su figura para llamar la atención y tener más oportunidades de ganar dinero. Esto me hace pensar que Horikoshi trataba de indicarnos que, aunque lo esconda, Ochako probablemente pensaba que su traje le ayudaría a ganarse el pan, y solo no se nos revela explícitamente porque eso podría ser mal recibido por parte de la audiencia. Y por si eso no fuera suficiente, los que saben de lo que ha dicho Horikoshi sobre la creación de la serie saben que Mount Lady y Ochako originalmente eran el mismo personaje, así que creo que eso deja las cosas bien claras. Es por eso que Ochako se siente tan avergonzada antes de su lucha contra Bakugo en el festival deportivo, porque si bien no está mal que parte de su motivación sea el mantener a sus padres, al ver a sus amigos esforzándose tanto y estar dispuestos a ser rivales entre ellos para impulsarse a ser los mejores héroes posibles, se da cuenta de que ha estado enfocándose en las cosas equivocadas. A partir del festival deportivo, cuando Uraraka decide enfocarse más en ser la mejor heroína posible, en lugar de poder ganar dinero, Ochako tiene a Deku como su figura de inspiración principal en cuanto a qué significa ser un héroe. En este punto, la realidad le otorga aquello que la cultura no le ha brindado, pero por desgracia en el caso de Izuku, esto viene con problemas. En este punto de la historia, Deku no solamente está dispuesto a dar su vida por ser un héroe, sino que sin darse cuenta hace sacrificios innecesarios y se pone en situaciones peligrosas por seguir ideales inalcanzables, como en el campamento de entrenamiento, donde pudo haber pedido ayuda a Ida y así evitar totalmente la pelea con Muscular. Pero no lo hizo, porque en su mente, actuar como un héroe es ser como All Might, quien pareciera no ha necesitado ayuda de nadie. Entonces, cuando Uraraka tiene que afrontar los sentimientos de que le gusta un chico por primera vez en su vida, como es algo que la distrae de su formación, ella lo toma como algo de lo que tiene que deshacerse para poder seguirle el ritmo a Midoriya. Es por eso que después del examen de licencia provisional, las interacciones entre los dos disminuyen bastante. No es porque no sean amigos, y claramente pasan el tiempo junto con Ida cuando pueden, pero el que pasaran de ser uña y mugre a que, por ejemplo, Ochako no esté presente en la conversación que Deku tiene con Shoto e Ida en el arco de los Yakuza, implica que ella está tratando de poner algo de distancia entre ellos debido a sus sentimientos. Vale la pena mencionar que en realidad no hay nada malo en tratar de evitar desarrollar una dependencia respecto a Deku, pero eso no es lo que Uraraka está haciendo aquí, sino que como ve que Midoriya corre hacia su labor sin la más mínima duda o distracción, ella piensa que está mal que ella no pueda hacer lo mismo, pero tal como dice Toga, los sentimientos reprimidos no dejan de ser problemáticos, sino que suelen emerger más fuertes. Pero por lo menos, incluso Ochako, que en su enamoramiento no puede evitar idealizar a Izuku, se da cuenta de que el hecho de que Midoriya se arriesgue y se dañe a tales extremos para ser un héroe no puede ser algo bueno. Esto en un inicio le permite darse cuenta de aquello que en verdad es más importante para ella en su trabajo de héroe, cuando se pregunta respecto a quién protege a los héroes, pero más adelante también la llevará a alterar su visión de la sociedad. Ya hablé en mi video pasado de cómo la visión del mundo de Midoriya cambia conforme él se encuentra a personas que no encajan en la sociedad según los prejuicios que tiene.
Eso es algo que la perspectiva de Ochako complementa bastante bien, pues lo que ella aprende del mundo es que incluso para las personas que sí encajan en la cultura como normales, por debajo de las apariencias, las cosas son más complicadas. La imagen que tiene Ochako y la población en general de los héroes es una que está formada no solo por lo que proyecta All Might, sino por los esfuerzos de toda la industria de héroes, al igual que el gobierno de Japón, por lo cual es entendible que la mayoría de las personas no piense en todo el peligro al que estos se exponen, al igual que todos los sacrificios que deben de hacer para poder luchar contra los villanos y manejar desastres. Esto culmina después de la guerra contra el Frente de Liberación Paranormal, donde Ochako ve cómo muchos héroes simplemente no pueden con la presión a la que se encuentran. Ella misma ha vivido esos sacrificios, ignorando sus sentimientos por Midoriya, pero cuando al final logra recordar el momento que hizo que ella en verdad quisiera volverse una heroína, se da cuenta de que dichas dificultades no tienen por qué ser afrontadas en soledad. Los héroes cuidan a los civiles, y a cambio los civiles tienen la posibilidad de recompensarlos con su agradecimiento, cuidado y sus ánimos, impulsándolos así para luchar un día más. Esta dinámica que debería poder verse en el cotidiano de la sociedad de héroes, por desgracia pasa desapercibida por el público en general, por lo cual los civiles terminan sintiéndose separados de la escena que define el cómo la sociedad piensa en los héroes y los villanos. Pareciera que, ante la opinión pública, los héroes son figuras sobrehumanas a las que les toca salvar a los demás, y la población en general son los únicos que pueden tener el lujo de tener una vida normal. Pero esto no es verdad. Los héroes también tienen necesidades y merecen ser felices más allá de la satisfacción que les dé su trabajo. Aunque la sociedad enaltece a los héroes, Uraraka se da cuenta de que en realidad también los deshumaniza, pero tal como ocurre con nuestro protagonista, si bien Ochako reconoce esto cuando ayuda a Deku a regresar a UA, ella no se termina de dar cuenta de que esto mismo aplica a ella, en cuanto a que no se está permitiendo vivir como ella quisiera. De hecho, antes de darse cuenta de esto, Uraraka incluso alcanza a humanizar al gran grupo de personas que la sociedad de héroes desprecia más que cualquier otro, los villanos. Toga es alguien que superficialmente pareciera que encaja perfectamente en los ideales de qué es un villano para la sociedad de héroes. Una chica obsesionada con expresar su amor a través de apuñaladas es algo que pareciera totalmente monstruoso, ajeno a la humanidad. Incluso si uno trata de empatizar con ella, pareciera que es una persona fundamentalmente incompatible con la sociedad, un peligro para los demás, y por ello la respuesta de la sociedad de héroes inicialmente es tratar de reprimirla, pero cuando se sale de control buscan aislarla y encerrarla o eliminarla totalmente. Es por eso que en el primer encuentro entre nuestra heroína y Himiko, Ochako se siente perturbada por el hecho de que alguien que pareciera perdida en la locura pudiera leerla como un libro y le pidiera que hablaran de su enamoramiento. Porque si ella tiene algún parentesco con este monstruo, entonces, ¿qué dice eso de ella? ¿Sería que su propia vida y sus propios deseos no coinciden con los de la sociedad? Si bien la evolución de Ochako se trata de la complejidad de la vida incluso para quienes la sociedad considera normales, en este primer encuentro Ochako aún tiene miedo de dar cuenta de cualquier cosa que vaya más allá de la perspectiva considerada normal de las cosas. Para cuando se encuentran en la guerra de liberación paranormal, Ochako ya tiene una nueva motivación más fuerte que antes, por lo cual no se distrae cuando Toga comienza a hablar de los parentescos que existen entre las dos. Ochako afirma que de todas maneras son diferentes, porque mientras que Toga se deja llevar por sus deseos, aunque dañen a los demás, ella ha reprimido su amor por Izuku en favor de volverse una mejor heroína y salvar a otros. Pero Toga afirma que esto demuestra que tiene razón, pues debido a eso ella logra adivinar correctamente que si Ochako ha reprimido sus sentimientos, entonces seguramente han encontrado formas de resurgir de manera problemática. Esto, más la reacción de Himiko al ser rechazada totalmente por Uraraka, lleva a que nuestra heroína se tenga que replantear su visión de los villanos. Ochako ya no tiene miedo de dar cuenta de las complejidades que van más allá de la caricatura que es la idea de héroes contra villanos, y por eso logra aceptar el hecho de que estos parentescos implican que por muy distinta que sea Toga a sí misma, Toga no deja de ser una persona. El aceptar esto lleva a Ochako a buscar una manera de salvar a Toga y a los villanos en general, además de que le permite examinar sus sentimientos hacia ella sin crear excusas basadas en prejuicios, lo cual la lleva a darse cuenta de la envidia que ha sentido hacia ella desde su primer encuentro.
Algunos de los comportamientos de otras personas que más nos suelen enojar es cuando vemos a otros hacer aquellas cosas que profundamente quisiéramos hacer nosotros, pero que reprimimos. Como dice el dicho, lo que te choca, te checa. Una persona que se enoja con el mal comportamiento de los demás puede ser porque internamente quisieran poder participar en ese mismo mal comportamiento. De esta forma, Ochako es alguien que desde pequeña ha reprimido sus emociones negativas y sus deseos personales para evitar ser una molestia a los demás, y al conocer a Toga encontró a alguien sin la más mínima intención de restringir la expresión y cumplimiento de sus propios deseos. En otras palabras, la razón por la cual Uraraka se encontró perturbada en su primer encuentro contra Himiko no solo fue por sus prejuicios contra los villanos, sino porque encontró a alguien cuya mera existencia cuestionaba su postura personal frente a la vida. Al final, pareciera que Ochako logra salvar a Toga accediendo a hablar con ella de la manera que lo habría hecho una amiga, incluso si para demostrarle su compromiso tuvo que ponerse al borde de la muerte. Aquí tenemos un momento en el que Himiko decide por primera vez en la historia sacrificar algo de manera voluntaria debido a su cariño por alguien más. Aprendió de la postura de Uraraka y Ochako posiblemente habría aprendido algo de Toga si no fuese por la culpa que sintió debido a la muerte de quien pudo haber sido una nueva amiga. Tal como ya mencioné, el camino del desarrollo de Ochako es en muchas maneras paralelo al de Izuku. Pasan por puntos muy parecidos, pero con diferencias importantes que permiten que cada uno tenga implicaciones distintas tanto a nivel de personaje como a nivel temático. El paralelo más evidente que tienen ambos es que ninguno de los dos se deja ayudar, no creen merecer ser salvados. Deku lo hace porque no cree que alguien deba poner en riesgo su bien físico, mientras que Uraraka lo hace en cuanto a lo emocional. Viéndolo de esta manera, hay muchos momentos por el principio de la serie en los que ella se ve feliz, pero sentía otras cosas que no dejaba mostrar para no ser una molestia a los demás. Como cuando evita que Deku se tropiece al inicio de la historia y solo se permite mencionar sus nervios para hacer un poco de charla con él, mientras que en el examen en sí tiene una cara de preocupación constante, y después descubrimos que el alivio que tuvo de pasar le causó un llanto de esos que solamente pueden tener en la familia de Midoriya. O cuando queda más o menos implícito que ella tuvo la idea de hacer algo en grupo cuando llegaron a los dormitorios por las cosas extremadamente tensas que vivieron recientemente, pero poco a poco parece estar entrando un poco más en confianza, aunque al igual que ocurrió con Deku, el último paso es algo que alguien importante para ella la debe ayudar a cruzar. La primera vez que Deku trata de apoyar a Ochako es después de que ella perdiera su pelea con Katsuki, pero ella pretende no estar afectada y no expresa sus verdaderos sentimientos hasta que habla con su papá, pero incluso así, aunque llora, lo hace de una forma retraída, como si no quisiera dejar sus emociones salir. Más adelante, en el arco de los Yakuza, Ochako sufre por no haber podido haber hecho nada para salvar a Naitai. Aquí, una vez más, acude a un adulto que es responsable de ella, pero frente a sus compañeros se rehúsa a mostrar algo aparte de su determinación para salvar a otros. Y una vez más, si bien se expresa con Aizawa, a mi parecer, creo que Horikoshi nos quiere dar a entender que esto lo hizo gracias a Tsuyu, quien posiblemente le dijo que hablara con su profesor porque en verdad la notaba muy mal. Pero claramente esa plática no le fue suficiente, pues a diferencia de Deku y Kirishima, que también se encuentran afectados por todo lo que vivieron, pero cuando regresan al dormitorio se encuentran tranquilos, Ochako todavía se ve incómoda y hasta un poco distanciada de la bienvenida que les dan sus compañeros. Todavía tiene mucho que sacar. Más adelante, por tercera vez, una situación así ocurre por el final de la serie, esta vez por la muerte de Toga. De manera similar a como fue necesario que Ochako le dijera a Izuku que él valía lo suficiente como para ser salvado, le toca a Deku, la inspiración más grande de la heroína, decirle a Ochako una verdad de la que no se da cuenta, que todo el esfuerzo que ha puesto en juego es suficiente. En estas tres ocasiones, lo que hace que ella llore es la frustración que siente de no poder resolver algo que no estaba en sus manos. Ella no podía resolver la situación económica de sus padres. Cuando se encontró con Naitai, él ya había sido herido de manera irreversible, y el sacrificio de Toga es algo sobre lo que ella no pudo tener ni voz ni voto. Todas fueron ocasiones en las que sintió que le falló a los demás, y ahora siente que su tristeza no tiene que importunar a nadie más.
pero cuando Deku le dice que ella ya lo ha salvado muchas veces y que es su héroe, algo que no le ha dicho ni siquiera a All Might, me parece que es un elemento clave para que Ochako no huya de este momento, sino que cuando Izuku se acerca, ella está dispuesta a aceptar su apoyo. Claramente le cuesta, pero cuando al fin puede dejar sus emociones fluir, su llanto ya no está inhibido, y es como si toda la tristeza que ha estado guardando desde el inicio de la serie saliera por primera vez. No se nos muestra muy a detalle, pero en el manga, Ochako es uno de los personajes cuya vida más o menos podemos descifrar después del salto temporal de la serie. Al igual que Izuku, parece que dedicó su vida a mejorar el mundo en nombre de aquellos que no pudieron salvar, enfocándose en un programa de salud mental diseñado para la convivencia con aquellos que no encajan en la sociedad, para que puedan estar en armonía con la mayoría sin dejar de ser ellos mismos en lugar de buscar la asimilación como le tocó vivir a Toga. También podemos asumir que se ha vuelto exitosa económicamente. Existe material extra sobre la serie que menciona que manda dinero a sus padres e incluso se puede ver que ya está dispuesta a darse unos cuantos lujos a sí misma, como podemos ver porque ya tiene un celular a la altura del que tienen todos los demás. Pero la memoria de lo que ocurrió con Himiko aún le pesa, por lo cual aún se niega a aquello que ella más quiere para sí misma. No queda claro si aquello que Ochako menciona en el último capítulo es verdadero, si realmente parte del espíritu de Toga existe dentro de ella o si sus visiones son una representación de esa culpa que incluso 8 años después no ha podido superar. Pero sea una o la otra, la forma en que termina el capítulo tiene las mismas implicaciones. Cuando la presencia de Izuku en su vida vuelve a ser algo común, con todo lo que ha logrado hacer para la sociedad, Ochako logra darse cuenta de que Toga habría querido que ella pueda ser feliz. Es gracias a eso que la heroína, por primera vez en su vida, logra priorizar su propia felicidad sobre todo lo demás.